Hoy les traigo una herramienta digital para equipos de trabajo. Pueden ser equipos de trabajo pequeños o equipos de trabajo muy grandes. Ya en un ratito les muestro los precios diferenciales que hay para cada tipo de equipo, para que estemos todas las personas trabajando juntas, podamos tener nuestras salas de reunión, podamos hablarnos de cerca, hasta tener una mascota virtual. La herramienta se llama Cosmos y la vamos a empezar a explorar en segundos. Te agradezco y les agradezco a todas las personas que se están suscribiendo. El canal sigue creciendo. Estamos a esto de los 1000 suscriptores y suscriptoras. Así que celebramos. Y cuando sean los 1000 vamos a hacer un video de celebración, claramente. Gracias por compartir, gracias por estar. Y bueno, si querés que investigue o que explore o que case alguna aplicación digital que encontraste por ahí y que la investiguemos un poquito más en profundidad, me avisás y lo hacemos. Sin más, vamos a explorar Cosmos. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en cosmos.video y nos vamos a encontrar con la página de bienvenida de Cosmos y vamos a ir a Pricing a ver qué planes tenemos. Bueno, dice todos los planes comienzan con una prueba de 30 días gratuita. Después, para equipos de menores a 5 miembros o hasta 5 miembros, supongo, es gratis, fíjense, y podemos tener hasta 10 invitados e invitadas al mismo tiempo con todas estas funcionalidades. Después, si queremos ya pasar a una versión startup, que es para equipos más grandes de 5 miembros, es por empleado o empleada por mes, con todo ilimitado y hasta 80 personas en la conversación y hasta 150 personas en un espacio, así que ahora vamos a ver eso. Y la Pro, bueno, ya tenemos $9 por empleado por mes y con todo. Bueno, listo, todo completito. Bárbaro. Bueno, vamos entonces a la página de inicio y tenemos la posibilidad de Get Started for Free. Yo ya lo hice, te registras, pones un mail y te llega un acceso. Fíjense, una vez que creas tu cuenta tenés la posibilidad de ingresar, incluso acá también te puedes registrar, con Google, con una cuenta de Microsoft o con el email. Yo ya me registré con el email, así que lo voy a poner acá. Ellos no guardan claves, al parecer, entonces el mensaje que nos llega es que nos van a mandar un link de acceso al mail. Así que vamos a ver el mail. Bueno, y efectivamente acá tenemos nuestro email y hacemos clic en Sign in to Cosmos Video. Ahí vamos a estar ingresando y nos va a aparecer, bueno, nuestro dashboard, nuestra página de inicio y un espacio que yo ya había configurado previamente, que se configura al momento que te registras por primera vez. Muy simple, le pones un nombre, bueno, muy simple. Vamos a empezar a investigarlo, a ver qué se puede hacer en Cosmos. Bueno, nos dice que habilitemos cámara y micrófono. En este caso micrófono y cámara. Lo hacemos, lo permitimos. Entonces ahora me voy a pasar a la cámara de Cosmos. Chau cámara. Acá vamos a elegir nuestra cámara. Podemos elegir nuestro micrófono. Hola, ahí estoy. Y dónde va a salir el audio. Vamos a poner acá. Ahí está. Y podemos probar que esté todo bien con el sonido. Buenísimo. Voy a quedarme en silencio. Así no interferimos en el audio. Y vamos a entrar a nuestro lobby. Hemos entrado a nuestro lobby. Y acá van a ver a mi avatar. Se los presento. Ahí está. Dígame si me parezco. Justo hoy me puse una remerita celeste. Pero bueno, unos aros muy grandes me hizo. Bueno, pero está bien, yo uso aros, así que ¿por qué no? Bueno, fíjense, quizás les recuerde a otra aplicación, pero vamos a ver qué particularidades tiene esta. En principio ya mi cámara está ahí, disponible, ¿no? Yo podría igualmente, como las funcionalidades que ya conocemos de otras plataformas, apagarla, ¿no? Apagar el micrófono, acá abajo también detener el video. Ahí está, entonces ahí me ven mi avatar. ¿Qué más tenemos acá abajo? Acá podemos levantar la mano. Entonces ahí aparece la manito levantada. Incluso acá también en la lista de participantes aparece la manito levantada. Puedo también hacer un broadcasting acá. Ahí se escucha una musiquita. Como que estoy al aire y todas las personas que estén en esta sala me van a ver acá hablando. A la persona que esté haciendo esto, bárbaro. Compartir pantalla. Optimizado para ver un video o para leer un texto o para conexiones lentas. Y después creo que, bueno, esta es la misma ventanita de todas las aplicaciones, ¿no? Como compartir la pantalla entera, una ventana o un tab de nuestro navegador. Listo. Listo. ¿Qué más? Si estoy disponible, si estoy escuchando.
Mirá qué interesante. Esto está bueno, como que te pones en modo estoy escuchando, pero no estoy disponible, sino que estoy escuchando lo que está pasando. Si estamos quizás en una reunión solo como oyentes. Y estoy away, ¿no? Me fui un ratito. Ahí fíjense que también cambia. Se fue, el personaje se fue de la sillita. Me encantó. Bueno, prendo cámara. Acá, si estoy away, no puedo prender cámara. Ahí está. Volví a estar available. Ok. Y tenemos reacciones. Aplausos. A ver si me muevo un poquito más para arriba. Tiro unos aplausos y salen de mí. Mira, muchos aplausos. Puedo también reírme. Y reírme mucho. Y así, ¿no? Mira esta carita rara. Ah, y creo que con los números... Ahí cambia, ¿no? 1, 2, 3 y puedes tirar todas las reacciones, mira. Si te sabes después el número, directamente, ponele, este es el 8. 8, carita de ¡ah! ¡Ah! Bueno, genial. Bueno, Open Apps. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá vamos a poder grabar nuestros bookmarks, nuestros links. Si queremos desde acá mismo ir abriendo links a otras aplicaciones. Entonces ahí tengo mi canal de YouTube. Lo guardo y pongo... y lo salvo. Ahí está. Entonces quiero venir en algún momento de mi día de trabajo, en mi oficina virtual, quiero abrir un link, me vengo a estos links, que serían como bookmarks en principio. Ok, y acá tengo Cosmos Whiteboard. Vamos a poner y vamos a abrirlo. Ahí está. Ahí se está conectando. Ok, y acá tengo un mural, un muro. Puedo escribir tarjetitas, post-its. Con manitos supongo que nos movemos las cosas. Seleccionar, dibujar, conectar cositas. Ahí está. Vamos a usar mouse. Lo sacamos, ahí está. Y podemos agregar imágenes. Bueno, todo lo que podemos hacer en un mural, ¿eh? Buenísimo. Y estimo que esto se podrá ver con otras personas. Ahora vamos a hacer algo. Antes de seguir, vamos a entrar con un invitado, invitada. Bueno, fíjense, ¿no? Ya me puedo ir moviendo con el teclado o puedo... Qué bueno el cohete. Si tocas clic en algún lado, te moves, ¿ves? Pero si estás lejos, se hace un cohete para ir rápido. ¡Chuc! ¿Ves? Qué buena onda. Y tenés varios espacios. Te podés sentar en las sillitas. Ahí se encendió este espacio. Ahí dice, nadie fuera de este espacio te puede escuchar. Con lo cual esta es una sala privada en este momento. Me encantó. Acá tenemos un tablerito. Bárbaro. Bueno, voy a entrar con una invitada. Y le voy a pasar el link de invitación que está... aquí, invitar. Copiamos este link y se lo pasamos a nuestra invitada. Bueno, vamos a ingresar en una sesión privada, así puedo entrar como invitada a esta oficina. Después vamos a ver si se puede cambiar, ajustar esta dirección, ¿no? Así es un poquito más fácil de recordar. Ahí está. También permitimos uso de micrófono y cámara, así que es muy probablemente que me vaya de aquí. Chao. Apago el micrófono y vamos a poner nuestra cámara que corresponde. Ahí estoy. Hola. Entrar al lobby. Genial. Fíjense que entré como invitado, invitada, ¿no? No me pidió registrarme ni nada. Sin embargo, acá me recomienda hacer un login, o sea, registrarme, pero no lo vamos a hacer, así que cerramos esta notificación. Y acá nos explica brevemente, porque es la primera vez que ingresamos, cómo se usa, ¿no? Cómo caminar, cómo movernos. Listo, ya está. Tienes todo configurado, disfrútalo. Bueno, bárbaro. A ver, si yo apago la cámara, ¿cuál es mi avatar? Ok, ese es mi avatar de invitado. Y a ver si me muevo un poquito más. Ahí veo que está Maro. Y ahí, al entrar a la sala, puedo empezar a hablar con esta persona, ¿no? Buenísimo. Y acá me dice, sala A. Estamos en la sala A. Y podemos hacer conversaciones abiertas o privadas, al parecer. A ver, si pongo así, la sala se cerró. A ver. Está bloqueada. Entonces, ahí no puedo ingresar. Mirá, salí y no puedo ingresar. Supongo que solamente Maro, que está dentro, la puede desbloquear. Ahí no puedo ingresar más. ¿Ven? Se cerró. Es una reunión privada. Wow, interesante. A ver si estoy con Maro. ¿Qué pasa acá? A ver. Yo estoy en esta sala. Salgo. Y ahí sí se liberó. Ahí está. Buenísimo. Vuelvo con la persona invitada. Ahí está. Bien. Bueno, estamos en esa sala y podemos recorrer y todo lo demás. Interesante esto. Este avatar no me identifica. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la ruedita, settings,
Bueno, vamos a poner un nombre. Invitada. Siempre tan original. Vamos a elegir un avatar. Tenemos algunos ya prediseñados. Acá no estoy apareciendo yo. Ahí está. Hola, ahí volví. Bueno, acá tenemos algunos ya prediseñados. Podemos elegirlo o elegirla y listo, ¿no? Tipo, no sé, este personaje. Bárbaro. Y le podemos cambiar el color de fondo. Buenísimo. O a ver si nos deja... Bueno, no, en este caso no nos deja editar uno, porque estamos como invitadas. Nos dejaría editar el avatar tanto en cuanto estemos registradas. Así que vamos a dejar este. Buenísimo. Tiquití. Este me siento como más a gusto. Pero les quiero mostrar con el usuario de Maro que en este caso sí podemos editar nuestro avatar. Tenemos que crear uno nuevo. Entonces, ¿qué vamos a tener la posibilidad de hacer? Bueno, elegir el color de nuestra piel. Podemos elegir nuestro pelo o sin pelo, nuestras cejas. Podemos elegir la barba o bigote o barba. Podemos elegir los ojos, si es con pestañitas o sin pestañitas. Podemos elegir la ropita. Todo esto siempre cambiando los colores, ¿no? O sea, bueno, en este caso no. En este caso sí. Podemos cambiar el color a la barba. Ahí. La ropita de arriba puede ser esta camisita ahí negra o puede ser celeste, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así, pantalones, ponemos unos pantalones, quizás este azul, ahí está, zapatillitas, y así vamos jugando con nuestro avatar, ¿no? Mira ahí, los aros, o podemos sacarlos los aros o ponernos anteojos. Mirá, qué cool. Ahí va. Bueno, gorrita o no gorrita, tenemos la gorrita de cumpleaños. Quizás un día, un evento, podemos ponernos la gorrita de cumpleaños o la de bombero. Si estamos resolviendo algo. Vamos a dejarnos la de cumpleaños y salvamos. Entonces acabamos de crear nuestro avatar, ¿no? Esa representación nuestra virtual en Cosmos, en este espacio virtual. Y bueno, y ahora estoy así, ¿viste? Y me pongo este fondo y me pongo quizás un fondo, qué sé yo, más festivo o más llamativo. Ahí está. Ese va a ser mi avatar. Y a partir de ahora me muevo y muté a este personaje. También podemos hacer zoom. Estamos al 100. Podemos hacer zoom out para ver toda la sala con la ruedita del mouse. Fíjense que tenemos ahí todo el escenario, los distintos escritorios y demás. Bueno, apago acá y vuelvo a encender cámara acá. Bueno, algunas cositas más que podemos hacer en Cosmos. Chatear, por supuesto. Acá, hola. Para que lo vean todas las personas. Acá estamos con nuestros avatares. Algo también bastante divertido es que tenemos la posibilidad de adoptar una mascota. Fíjense, vamos a adoptar una mascota. A ver, un gatito. Vamos a ponerle... como mi gatito, vamos a ponerle Duque. Adoptamos. Se ve que se pueden adoptar varias. Bueno, ¿y esto qué hace? Tenemos nuestra mascota ahí. Ahí vino. Bueno, y ahí aparece nuestra mascota. Entonces nos va siguiendo por donde nosotros vayamos. Miren qué divertido. Bueno, ay, déjame pasar. Bueno, se pone adelante el camino y no nos deja pasar. No importa, igual hacemos clic y vamos. ¿Qué más? Acá tenemos una mesa de juego. Fíjate, acá abajo... Ay, ahora no me deja Duque. Bueno, Duque, ahí está, mirá. Aparece Play Games. Tocamos acá. Y ahora me estoy conectando... Bueno, otra cosa que tiene muy interesante Cosmos es que tiene un montón de juegos para tener acá en un momento de distracción y de juego en nuestra oficina. Tenemos, a ver, ¿quién lo dijo? Ping pong o... table tennis, póker, personal deception. Bueno, no voy a entrar voy a entrar en alguno, pero acá tenemos tatetí. Y acá tenemos todos los juegos o para más de 3 personas o para 2 personas. Bueno, vamos a jugar alguno de 2, así podemos jugar con nuestra invitada. Ahí está, vamos a jugar a el ping pong. Ahí está, se está conectando y voy a entrar con mi invitada, mi invitade. Ahí vamos a jugar. Ahí está con el gatito. Uy, aparecí acá. Ahí está. Hola. Ahí estamos cerca y se encendió mi cámara, ¿ven? Start whispering. ¿Qué es esto? A ver, perdón. Only Maro can hear you. Le puedo susurrar a una persona que tenga cerca y de esa manera solo esa persona me va a escuchar. Si hay más personas cerca, solamente me va a estar escuchando, en este caso Maro.
Muy bueno el whispering. Eso también es novedoso. Bueno, play games y vamos a sumarnos. A ver si es así. Acá tenemos, muy bien, al table tennis, play game. Podés observar también, no solamente jugar. Y acá vamos a ponerle play game. Ahí está, start. Va a ser difícil esto, pero no importa. Ah, ya perdí. Ah, con el cursor. Pero tengo que... Ahí, tiki. Claro, no, bueno. Es muy difícil esto. Yo contra mí. A ver, ahí viene para acá. No, bien. Vamos. No, bueno, es muy difícil contra mí mismo. Me doy por vencido, perdí contra mí mismo. Listo, no problem. Ok. Cerramos el juego. Bueno, y así hay un montón de otros juegos, ¿eh? Y a ver si nos acercamos acá a la barra. Sí, algo se puede hacer por aquí. No, simplemente esto es solo para observar. Acá tenemos más juegos. Siempre entonces tenemos que estar atentos, atentas acá abajo que aparecen las opciones que se van habilitando cuando hay algo como iluminadito, ¿ven? Como acá. Me gustó la opción de susurrar, ¿eh? Me parece como... Ahí entre otra sala, que también la puedo cerrar. Open Apps. Ah, vamos a probar el tablero. A ver, Open Apps. Abro el tablero. Abrimos. Conectando. Ahí está, mouse. Buenísimo. Y a ver, voy a ir con Maro. Vamos, Duque. Sígueme. Y vamos a entrar a esta sala y vamos a ir al tablero. A ver si yo puedo ir al mismo tablero. Acá está. Ahí toqué Open Apps y ya está el tablero abierto. Entonces ya puedo también empezar a colaborar. Fíjense, vamos a poner notas amarillas. Ahí. Soy Maro. Y en las notas, en estas que ya estaban creadas, vamos a poner soy... Uy, ¿qué agregué? Ah, tenemos stamps. Tenemos sellos, ¿no? Entonces vamos a poner un sello acá. Y bueno, estamos en este momento en un tablero colaborativo. Bring others to me. Tocamos acá. You brought everyone to the screen. O sea, en este caso lo que estamos haciendo es a todas las personas que estén en la sala, las traemos al tablero. Muy interesante eso también, ¿eh? Bueno. Excelente. Ahí está Duque también. ¿Qué? Lo sumó al tablero a Duque. Me encantó. Bueno, ok. Salgo del tablero. Chao. Duque se quedó. A ver, Duque, vení para acá. Go to Duque o invite to talk. O sea, podemos ir a donde está Duque. Ah, mira dónde se fue. ¿Por qué se fue ahí? Acá nos dice la flechita, ahí está. ¿Dónde está la otra persona? ¿Hacia qué dirección está esa persona? Podemos ir hacia donde está esa persona. Ahí va. Trin, con nuestra nave. Muy bueno. Vamos a... Acá, ahí está. Bueno, y así tenemos para divertirnos un montón. Y podemos estar un rato largo haciendo cositas en nuestra sala. Una vez que nos queremos ir de la sala, simplemente puertita de exit. Chao. Bueno, acá nos pide un feedback. ¿Qué tal la experiencia? Ponemos las estrellitas. Chao, exit. Y volvemos a nuestro dashboard. Mientras que nuestra invitada, bueno, sigue ahí en el tablero. Ok, puede cerrarlo. Y también Duque se quedó. Fíjense, Duque se quedó en la oficina. Y ahora la sigue a ella. Como que sigue a alguien que esté cerca. Me imagino a todas las personas con sus mascotas y esto puede ser muy divertido porque te queda ahí, te sigue. Bueno, listo. Cerramos con exit. Chao. Bueno, Cosmos, ¿qué te pareció esta oficina virtual? Esta es una oficina virtual, literal, en donde tenemos la posibilidad, viste, de crear un avatar con tu estilo, en donde puedes invitar a más personas, donde podés interactuar, abrir salas, hacer salas privadas, jugar juegos, compartir tableros digitales, bueno, y un montón más que nos quedó por explorar, pero bueno, ya siguientes videos. Si les gusta este video y quieren que haga más de Cosmos, me avisan en los comentarios, le dan like y demás y nos ponemos a explorar a fondo. Antes de irme, ¿querés recibir una o dos ideas semanalmente por mail? Te suscribís en mi página y te voy a estar mandando ideas, compartiendo ideas, inspiraciones que emerjan para mejorar tu facilitación digital. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chau, y te dejo este otro
para que sigas curioseando, investigando, explorando y descubriendo como yo. Chau.